muchachada, para que aprovechemos al máximo el tiempo, ¿ya? Sus apuntes son muy importantes, chicos. Es fundamental eso, porque después se nos va a complicar en algo la vida, jóvenes. A ver, si nosotros vemos el criterio ortográfico, ese es el criterio más antiguo que se nos ha enseñado para definir la oración. Bajo este criterio ortográfico, muchachada, vamos a tener esta definición. Se dice que la oración es un conjunto, perdón, es un grupo de palabras, que empiezan con mayúscula y terminan con un punto, que puede ser un punto y seguido, punto y aparte o bien punto final. Pero eso es lo que te dice el criterio ortográfico. ¿Ya? Que la oración es un grupo de palabras que empiezan con mayúscula y terminan con un punto. Ahí está. Ahora vos observen, chicos, al respecto. Es eso lo que principalmente se nos ha enseñado cuando éramos pequeños y teníamos esto, ¿no? Que desde la mayúscula hasta el punto, ¿de acuerdo? Desde la mayúscula hasta el punto. E incluso muy osadamente nosotros hacíamos algo así, sujeto y predicado. ¿Se acuerdan? ¿No ven? Pero bueno, no vamos a hacer eso, más bien, gracias a Dios. ¿Ya? Ahora, lo que sí tengo que aumentar aquí, chicos, ¿ya? El criterio ortográfico te dice que la oración es un grupo de palabras que empieza con mayúscula y termina con un punto. Esto, chicos, lo que nos dice que empieza con mayúscula y termina con un punto, está fuertemente, es lo que se llama también la independencia sintáctica. Independencia sintáctica. La independencia sintáctica. ¿Ya? Si alguien te pregunta o te dice en qué se basa, digamos, la independencia sintáctica, en que la oración empieza con mayúscula y termina con un punto. ¿En qué se basa la independencia sintáctica? En que la oración empieza con mayúscula y termina con un punto. ¿Y por qué se habla de independencia, chicos? Porque de alguna manera, como empieza con mayúscula y termina con un punto, yo lo puedo mover a cualquier parte del párrafo. Ahora, obviamente, ¿no? Que si destruye o no nuestra coherencia o cohesión del texto, eso ya es aparte. ¿Ya? Por si acaso. Esa es la independencia sintáctica, jóvenes. ¿De acuerdo? Ahora, para el criterio fonológico, nos dice lo siguiente, que la oración es una unidad con entonación propia. Para el criterio fonológico, nos están diciendo que la oración es una unidad con entonación propia. Unidad con entonación propia. Ese es el criterio fonológico. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a partir de la entonación, muchachada, nosotros vamos a poder identificar si hay o no una oración. O sea, de dónde a dónde es una oración de todo lo que nosotros estamos hablando. Un ejemplo práctico y conciso. Observen. Ahí. Fíjense, no es lo mismo que digas hoy es jueves, a que de repente surja la pregunta y digas, ay, perdón. O por último, te emociones demasiado y digas jueves. Ahí está. Entonces, pipi, 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 pipi. Ahora sí, observa cuál es la idea y cuál es la lógica. Cuando son frases enunciativas, muchachada, en realidad la curva melódica va a dibujar algo como esto. Hoy es jueves. Bueno, no, estoy exagerando. Hoy es jueves. Así. Hoy es jueves. ¿No ve? Esa es la entonación propia.
¿De acuerdo? Eso es oración. Ahora, ¿qué pasa si en esto tienes la interrogativa que te dice, hoy es jueves y hay una elevación, ¿no ve? Hacia el final, por eso es interrogativa. Ahora, si es exclamativa, empezamos, hoy es jueves, hoy es jueves, así, de esta manera, muchachada. ¿Ya? Por eso decimos que la oración es una unidad con entonación propia. ¿De acuerdo? El criterio fonológico nos dice que la oración es una unidad con entonación propia. ¿Ya? Ahora, el criterio semántico, muchachada. Para la semántica, jóvenes, ¿qué sucede aquí? Esto. Miren, el criterio semántico te dice que la oración es una unidad con sentido completo. Bajo el criterio semántico te dice que la oración es una unidad con sentido completo, unidad con sentido completo. Y aquí está lo emocionante de todo esto, que cuando te dice sentido completo, está haciendo referencia a lo siguiente. El sentido completo, chicos, de una oración siempre está determinado por el verbo conjugado. El verbo conjugado. El sentido completo de una oración está determinado ¿por quién? Por el verbo conjugado. Ahí estamos. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo bien particular y específico. Observe. A ver, primero, una aproximación. Cuando hablamos del sentido completo, chicos, estamos haciendo referencia a toda la imagen bonita y con movimiento que se crea o se genera en nuestra cabecita cuando nosotros leemos una oración, ¿ya? Toda esa imagen, esa asociación, digamos, el movimiento y demás, que se genera cuando nosotros leemos una oración. Entonces, el sentido completo, muchachada, imagínense esto. Cuando ustedes dicen, mi primo come un pollo. El sentido completo, mira, 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 y observa. Desde la mayúscula hasta el punto. ¿No ve? Eso es una oración, entonación propia. Ahora observa, el sentido completo es lo que aparece en tu cabecita. Esa imagen, digamos, de tu primo agarrando una pierna de pollo, digamos. ¿Ya? Tu primo agarrando una pierna de pollo y comiendo esa pierna de pollo. Ahora, ¿qué tal? Y mira, 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 mira. Si aquí, digamos, tienes al verbo comer, el primo va a venir a ser el sujeto, un pollo va a ser un complemento. Ahora, lo que provoca, digamos, el cambio, te vas a dar cuenta cómo influye. Si yo cambio al sujeto y en vez de decir mi primo, yo voy a decir a su papá, lo pondré a mi tío. Ahí está. Entonces, en vez de primo, voy a poner tío. Mi tío come un pollo. Medio que no hay mucha variación en lo que te imaginabas cuando decías mi primo come un pollo, ¿sí o no? ¿No ven? No hay mucha variación. Al final solamente has cambiado el personaje y ya, no hay mucho cambio. Ahora, si en vez del pollo tú le dices, ok, mi primo come una pizza, tampoco hay demasiada variación, ¿no ve? Porque al final de cuentas, coma un pollo o coma una pizza, pues lo vas a ver a tu primo, digamos, engordando. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, pero mira, si tú cambias el verbo y dices, digamos, ok, mi primo eh, vende, vende un pollo. Toda la asociación mental cambia y bruscamente. ¿Se dan cuenta? Mi primo vende un pollo. Ya hay una variación mental muy, muy, muy interesante. Como que ya no está sentado agarrando una pierna de pollo, ¿no? Sino ya está tal vez parado y demás factores. ¿Ya? Vende un pollo. ¿Qué tal si decimos mi primo cría un pollo?
Entonces ya lo vemos al primo llevando maicitos y no sé qué tantos factores más. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y para terminar mi ejemplo, mi primo es un pollo. Ah, no, pues ahí ya te imaginarás pues a tu primo todo borracho con una cervecita. Mentira, muchachada, es una broma. ¿Ya? ¿Se está entendiendo, muchachada? ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, sí. Eso, Melissa, muchas gracias. Los demás que estarán haciendo, pero bueno, ya, la idea es esa. Ahí está, chicos. Ahora, bajo este criterio semántico, jóvenes y señoritas, nosotros tenemos una subclasificación, unas 6 oraciones que van a depender del significado, ¿ya? De lo que la oración quiere expresar al final de cuentas. ¿De acuerdo? Sí, espere. Ok, a ver, vean. En las enunciativas son aquellas donde el hablante afirma o niega algo. Podemos decir tranquilamente como ejemplo, muchachada, eh, eh, las aves eh, tienen plumas, digamos. Punto, algo así. Las aves tienen plumas. Es una oración enunciativa, nada más. ¿Ya? Después. Sigamos, sigamos, sigamos. Las aves tienen plumas. Las exhortativas son aquellas que expresan una orden, ¿ya? Las exhortativas son aquellas que expresan una orden. Entonces, cualquier orden va a estar aquí. ¿Qué sé yo? Eh, mm, Gustavo, coma. mm, Limpia tu cuarto. Esas son órdenes, ¿no ve? Entonces es una oración exhortativa. ¿Ya? Por otro lado, las dubitativas, las que expresan duda, tal vez dirán quizá mañana haga un mejor clima. Punto. Las dubitativas. Quizá mañana haga un mejor clima. ¿Ya? Ahí estamos. Las desiderativas ya es un deseo. Ahí vamos a mencionar y decir lo siguiente. Ojalá mañana haga un mejor clima. ¿Se da cuenta la diferencia entre un deseo y una duda? ¿No ve? Las interrogativas, chicos. Preguntas. Podemos jugar en esa oración, ¿no? Mañana hará un mejor clima. Las interrogativas. ¿Ya? Y las exclamativas. Oh, ya no creo que con mañana, ¿no? Qué vergüenza. Mm, la que hizo ese tipo. Ya, ahí está. Entonces aquí tenemos nosotros una clasificación, chicos, que depende del criterio semántico. ¿De acuerdo? Esos son los 3 primeros criterios para definir a la oración. Si tenemos alguna duda, chicos, háganla con toda confianza. Y me confirman con un listo.
Espere, mejor para que lo vean todo completo. Ahora sí, ahí estamos. Chicos, gracias, Ariel. Excelente, ya están respondiendo. ¿Qué estarán haciendo? Tal vez tomando tecito. Ya. Vamos a ver. El criterio que se nos va a complicar en algo, muchachada, va a ser el famoso criterio sintáctico. Ahora, en este sentido, vamos a considerar estos aspectos. ¿Ya? Vean y observen, por favor. Para el criterio sintáctico, ¿qué sucede? Tenemos esto. La oración, ay, perdón, ahora sí. La oración es una unidad independiente. Ahora, no se olviden que esto de la oración como unidad independiente ya lo habíamos visto antes. ¿Ya? Ya lo habíamos visto antes. ¿Y en qué se basaba la independencia de de la oración, muchachada? Era porque empezaba con mayúscula y terminaba ¿con qué? Con un punto. ¿Ya? Ojo, por eso mismo lo podías mover a cualquier parte del texto, ¿verdad? Ese es el criterio sintáctico. La oración es una unidad independiente, chicos. Ahora, bajo este criterio y este punto de vista, nosotros vamos a tener dos diferentes formas de clasificar a la oración. El primero es según las partes de una oración. ¿Por qué? Porque te vuelvo a recordar que este grupo de palabras que empieza con mayúscula y termina con un punto, lo podríamos dividir en sujeto y predicado, ¿verdad? En eso nos vamos a mover, chicos. ¿Ya? Entonces, si decimos que la oración es una unidad independiente y sobre eso hablamos sobre las partes de la oración, vamos a ver de que hay oraciones unimembres y las oraciones bimembres. Oraciones unimembres y oraciones bimembres. Ok. Una oración es unimembre porque no se pueden, estas oraciones no se pueden dividir en sujeto y predicado. Repito una vez más, son unimembres porque no se pueden dividir en sujeto y predicado. Así son las unimembres. No te permiten la división en sujeto y predicado. Mientras que las bimembres, chicos, estas sí, se pueden dividir en sujeto y predicado. ¿Listo? Unimembres, hasta el nombre los dice, ¿no ven? No se pueden dividir en sujeto y predicado. Bimembres se pueden dividir en sujeto y predicado. Bimembres, dos partes, dos miembros. Ahora observen. Aquí vamos a empezar a analizar casos de las oraciones bimembres. Porque antes de que hablemos de una unimembre, es bueno considerar esas bimembres. ¿Ya? A ver, observen, chicos, chiocos. Oraciones como estas. ¿Qué sé yo? Mm, Carlos y Melisa, no Melosa, Melisa. Melosa. Carlos y Melisa eh, han viajado a, a, a Chile. Punto. Carlos y Melisa han viajado a Chile. ¿Ya? Ahora también aquí, y el español te permite hacer eso. Puedes reemplazarlo con un pronombre, ¿no ve? Y simplemente decir, ellos han viajado
Ellos han viajado a Chile. O por último, obviar todas estas cosas y decir simplemente han viajado a Chile. Ahí estamos. Ahora vean, muchachos. La parte fundamental para poder analizar, digamos, una oración siempre es empezar por el verbo, ¿ya? Para que no se te complique demasiado la vida, lo mejor que puedes hacer es agarrar y empezar a analizar por el verbo. Ahora mira, en la oración Carlos y Melissa han viajado a Chile. Han viajado es el verbo. Han viajado es el verbo. ¿De acuerdo? Ahora mira, este es el sujeto. Y tendríamos que prácticamente agarrar y dividir aquí y decir el predicado, digamos. A ver, pero qué flojera. Con simplemente identificar el núcleo del predicado es más que suficiente, ¿ya? Tengo sujeto, tengo verbo, tengo sujeto y tengo predicado. ¿De acuerdo? Que no queremos nada más. Solamente es el verbo, el predicado. No estamos en análisis oracional como para ver si es un complemento directo o demás factores. Ahora, lo mismo aquí. Ellos han viajado a Chile. Han viajado, ay, perdón. Han viajado va a ser el verbo y ellos va a ser el sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, muchachada, ya se lo puede dividir en sujeto y predicado, ¿verdad? Y de alguna manera, miren, nosotros en el español podemos incluso omitir la presencia del sujeto, pero aún así va a haber sujeto, por la siguiente razón. Han viajado es verbo y el sujeto es tácito. Pero al menos se lo puede atribuir, chicos, a alguien que ha ejecutado la acción de viajar. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, así son las oraciones bimembres, chicos. Puede estar escrito así específicamente, como que lo podemos reemplazar por un pronombre, o por último podemos omitirlo, pero recuerda que hay alguien que ejecuta la acción del verbo. En este caso, la acción es viajar. Entonces, hay alguien que ejecuta dicha acción. Así son las oraciones bimembres. Mientras que en las oraciones unimembres no vamos a tener eso, muchachada. ¿Ya? En el caso de las oraciones unimembres, chicos, vamos a ver que hay con verbo y también hay unimembres sin verbo. Empezaremos por las oraciones unimembres con verbo, que son las más comunes de encontrar. En este tipo de oraciones, chicos, el verbo puede tener puede tener tres diferentes orígenes. Por un lado, los verbos que denotan naturaleza, o al menos fenómenos meteorológicos, como por ejemplo podemos mencionar aquí los verbos como llover, nevar, granizar, ¿no ve? E incluso el verbo hacer cuando se trata de la temperatura. El verbo hacer cuando se trata de la temperatura igual es un verbo de la naturaleza, muchachada. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que cuando tú tienes oraciones con estos verbos, por ejemplo, tienes una oración que dice anoche llovió, o en su defecto te dice hace mucho frío. Entonces recuerda que estos verbos son impersonales, o sea, no tienen sujeto. El verbo es llovió, pero no hay sujeto, ¿ya? El verbo es llovió, pero no hay sujeto, chicos. ¿De acuerdo? ¿Quién va a ejecutar pues la acción de llover? Nada que ver, no hay nada. ¿Estamos? Hace mucho frío. Hace, igual es verbo. Pero no tienen sujeto. Que me coloques una S así, te cuelgo, no mereces entrar a la facultad. Mentira, estoy jugando. No, no se hace eso, porque si pones una S así entre paréntesis, estarías indicando que hay un alguien que ejecuta la acción, que te indica el verbo hacer. ¿Ya? Y eso es mentira, eso es falso, por eso no se coloca eso. Esos son los verbos, las oraciones unimembres, muchachada, ¿ya?
porque no se pueden dividir en sujeto y predicado, chicos. El verbo existencial haber. Aquí hay una oración que es unimembre, chicos, es impersonal, y aunque no lo crean, he estado bien cerca de ustedes. Cuando van ustedes a la tienda y de repente encuentran un letrero que dice, hay pan. ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? Imagino que sí. O cuando tus compañeritos del colegio te decían, ¿había tarea? ¿No ve? ¿Había tarea? Eso era lo que decías, ¿no ve? Entonces, este tipo de oraciones no tienen sujeto. Este tipo de oraciones no tienen sujeto. Tienes, digamos, el verbo haber, pero no hay sujeto. Lo mismo. Ni queriendo me pongas, por favor, una S entre paréntesis. No tienen sujeto, chicos. Ya no le pongas algo que no tiene, pues así de fácil. Ahora observen. En el había tarea, lo mismo. Había el verbo y no tiene sujeto. O sea, verbos de la naturaleza no tienen sujeto, ¿ya? Y el verbo existencial haber tampoco tienen sujeto. No te confundas ni metas la pata. Los verbos de la naturaleza ni el verbo existencial tienen sujeto, chicos. Facilito. Y por último, el se impersonal. Aquí hay algunos casos muy particulares, chicos, que es bien fácil confundirse o despejar, digamos, todas estas dudas. Te presento dos ejemplos. Cuando tú tienes una oración y te dice, espera, cachín. Ya, el hospital necesita tanques de oxígeno. El hospital necesita tanques de oxígeno. Versus se necesita tanques de oxígeno. A ver, observa esto. Mira. El verbo es necesitar. ¿No ve? En la primera oración, chicos, nosotros sabemos quién necesita tanques de oxígeno. La primera oración, nosotros sabemos quién necesita tanques de oxígeno. ¿Sí o no? Sí, el hospital. Sí. Sí. Bien, bien, chicos. Ok, sí, evidentemente es el hospital y el hospital sería el sujeto. Se sabe, ¿no ves? Se sabe quién necesita tanques de oxígeno. Pero si tienen ustedes una oración que dice se necesita tanques de oxígeno, el verbo es necesitar. Ahora les pregunto, en esta oración, ¿se sabe quién necesita tanques de oxígeno? No. 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 No, exactamente. Y así es, muchachada. Así es, chicos, una oración impersonal, una oración con el se impersonal. Literalmente, este se lo que hace es ser el marcador de impersonal. Te dice, esta oración no tiene sujeto. ¿Ya? Esta oración no tiene sujeto. Eso es lo que te dice el se impersonal. Se necesita tanques de oxígeno. ¿De acuerdo, muchachada? ¿Sí? Facilito, Sí. facilito, bien sencillo de entender esta partecita. ¿Ya? A ver, te voy a dar 3 oraciones en el chat y tú me vas a decir cuál es impersonal. ¿Ya? La oración número 1.
la oración número 2 y la oración número 3. De esas tres, chicos, solo uno tiene un C impersonal. ¿Cuáles? Comparen, por favor, con su oración de acá. Y tomen una decisión. ¿Qué deciden, jóvenes y señoritas? ¿La 1, la 2 o la 3? La 2. La 2. ¿Seguros? La 3. ¿Seguros? Ya, chicos, ya, paren de sufrir. La oración impersonal es la 3. Es clásico este C que aparezca siempre con verbos como requerir, necesitar, solicitar, etcétera, etcétera. En este soltaron, yo tengo ellos se soltaron del acuerdo. Entonces yo puedo atribuir a alguien la acción de soltar. La acción de decir. ¿A quién le puedo atribuir la acción de decir? Yo, pues yo se lo dije hace tiempo. Mira, tú puedes corroborar y ver si, digamos, tiene sentido la oración. Puedes decir, digamos, ellos voy a aumentarlo ahí, soltaron de la cuerda. Aquí en la 2, tú puedes decir, yo te lo dije hace tiempo. Y la 3, ya no puedo decir, pues, o sea, se requiere. No, no tiene sentido que yo diga él, digamos. Él, ella, yo, qué sé yo. Se requiere un nuevo. ¿Se dan cuenta? O sea, como que la última ya no tiene sentido. Como para decir, what, digamos. Ay, perdón. Se fue en un mensaje privado. Ahí estamos. No tiene sentido, ¿verdad? Para nada. Ningún sentido, chicos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí entendido, jóvenes? ¿Vamos bien? Ya. Ahora les hablo sobre las oraciones unimembres sin verbo. Oraciones unimembres sin verbo. En este caso, las oraciones unimembres sin verbo son las interjecciones. Aquí voy a poner. Son las interjecciones. Recuerden que las interjecciones adquieren el nivel de oración por el contexto. ¿No ve? Adquieren el nivel de oración por el contexto. Ahora, eso se los voy a meter. Contexto. Son las interjecciones y adquieren el valor o el nivel, el grado, lo que tú quieras de oración. ¿Gracias a qué? Al contexto. Por eso... aquí está. A ver, ¿no ve que las interjecciones expresan una exaltación del estado de ánimo? ¿No ve? Entonces diríamos esto. Por supuesto. Eso, chicos, es una interjección.
Se los voy a poner en otro tipo de letra. En este. Esa es una interjección. Ahora les presento al contexto. ¿Y por qué se dice que adquiere el nivel de oración? Por el contexto. Mira. Estudiarás toda la noche. Ese es el contexto. Y tú respondes, por supuesto. ¿No ve? Con mucha energía, con hidalguía. Esta es una oración y unimembre sin verbo, porque evidentemente el por supuesto no tiene verbo, ¿no ve? Pero adquiere el valor de oración, o sea, el sentido completo, gracias al contexto, porque en el contexto, chicos, uno encuentra el verbo, estudiarás. ¿No ve? Y este, por supuesto, ya no hace falta que tú digas, por supuesto, que estudiaré toda la noche, porque ya está, pues ya está en el contexto. ¿No ve? No hay mucho problema. Ya, por favor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, muchachada? Sí, no, ya pues, che, ¿qué sucede? Sí, se entiende. Eso, muy bien. Ok, vamos entonces. Ese es el criterio sintáctico, chicos, de, bueno, la oración según las partes de la oración, ¿ya? Aquí estamos. Sáquenle, por favor, una capturita de pantalla y me confirman. Jóvenes, por favor. So, gracias, Gabriela. Jeremías. Melissa. Melissa. Ya. Sigamos entonces. Si hay alguna duda, chicos, por favor, con toda confianza la pueden plantear o presentar. ¿Ya? Ah, ya. El segundo punto de vista o criterio, como quieran llamarlo, es según la cantidad de proposiciones. Y aquí sí vamos a dedicarnos a explicar un poquito en qué se diferencia una proposición de una oración, que prácticamente serían como lo mismo, pero hay una delgada diferencia de uno con otro. Mira, date cuenta por qué. Por lo siguiente. La oración, chicos, tiene verbo conjugado. La proposición también tiene verbo conjugado. La oración tiene sentido completo y obviamente la proposición también tiene sentido completo. La oración tiene entonación propia. Bueno, la proposición también tiene entonación propia. Ahora, por otro lado, la oración es independiente, ¿no ve? Mientras que la proposición es dependiente. Ahí está la diferencia de uno con otro, ¿ya? Ahí, muchachada, va la diferencia de uno con otro, para que lo noten y se den cuenta. Ahora vean, en la práctica, desde la mayúscula, ya saben eso, esto es independiente, ya saben por qué, ¿no ven? Porque empieza con mayúscula y termina con un punto. Porque empieza con mayúscula y termina con un punto. Eso es la oración. Por eso decimos que es independiente. A ver, voy a ir planteándolo así. La oración es independiente. La oración tiene entonación propia. Eso ya sabemos. Ahora nos está diciendo que la oración tiene sentido completo. Pregunta para Nayeli Wanakuni. Querida Nayeli, ¿estás por ahí?
Sí, licenciado. Eso, Nayeli. Nayeli, ¿de qué depende el sentido completo? ¿Qué dices, querida Nayeli? ¿Te acuerdas? No me acuerdo muy bien. Hace media hora hemos hablado eso. Te has pasado. Oh, ya. Ok, a ver, vean. El sentido completo, muchachada, lo vamos a graficar así. Ya, de esa manera. Ese es el sentido completo. Así. Y este sentido completo, jóvenes, depende principalmente del verbo. Por favor, no se olviden. El sentido completo depende de quién? Del verbo, chicos. ¿Ya? El sentido completo depende del verbo. Y por eso también tiene verbo conjugado. Ahí estamos. ¿Ya? O sea, tiene verbo conjugado, tiene sentido completo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veamos la proposición. Chicos, vean la proposición. Tiene verbo conjugado. Vean. Um, ya sé qué voy a hacer. También tiene sentido completo. Ya. Ahora sí. Vean, la proposición tiene verbo conjugado. Eso significa que dentro de nuestra oración hay que aumentarle un verbo más. Ahí está. Pregunta para Roger Morales. Roger Nicolás Morales. Buenas noches. Buenas noches, querido Roger. Roger, ¿de qué depende el sentido completo? Del verbo conjugado. Bien, exacto. Ese es pues. Ya, el sentido completo depende, chicos, del verbo conjugado. Entonces, si hay verbo conjugado, vamos a tener sentido completo. Sentido completo lo estamos representando así, de esta manera. ¿Ya? Y para diferenciarlo del otro, le vamos a cambiar el colorcito. De color verde y así. Y listo. Ya. Ahí antes. Tiene entonación propia, eso se ve en la lectura, ¿no ve? Y la proposición es dependiente porque, vean, no empieza con mayúscula ni el punto, ¿no ve? Ni termina con un punto. Bueno, que ocasionalmente sí, pero no es de que tiene esa independencia, chicos, entre en los partes del párrafo y demás. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver la diferencia que hay o que se tiene entre una oración, esta es una oración, y una proposición. Ahí está. La diferencia que existe entre la oración y la proposición. ¿Ya? Vamos bien, muchachada. ¿Se podría volver a explicar eso de lo que es dependiente? Ya, dale. Recuerden, muchachada, que el criterio ortográfico nos dice que la oración empieza con mayúscula y termina con un punto, ¿no ven? Y yo aquí les dije que de eso depende la independencia sintáctica. Ahora, al respecto, muchachada, cuando hemos visto el criterio sintáctico, por eso también decimos, pues, independencia sintáctica, ¿no ven?
nos dice que la oración es una unidad independiente. Una vez más, nos dice que la oración es una unidad independiente. Y ahí yo debo recordar de que es independiente. ¿Por qué? Porque como empieza con mayúscula y termina con un punto, yo lo puedo mover a cualquier parte. Esto es oración. ¿De acuerdo? Por eso, vean, cuando ya me están hablando de proposición, la diferencia entre la oración y proposición, porque después sí prácticamente significan lo mismo, chicos, ¿sí o no? O sea, son lo mismo, verbo conjugado en un lado, verbo conjugado en otro lado. Sentido completo en un lado, sentido completo en otro lado. Entonación propia en la oración, entonación propia en la proposición. La diferencia está en que la oración es independiente, mientras que la proposición es dependiente. La oración es independiente, ¿por qué? Porque empieza con mayúscula y termina con un punto. ¿Te acuerdas? La oración es independiente, ¿por qué? Porque empieza con mayúscula. La oración es independiente porque empieza con mayúscula y termina con un punto, ¿verdad? Eso es independiente. Mientras que si la oración es dependiente, entonces pues no hay mayúscula ni hay punto. O en el peor de los casos, mira, mira, mira. O empieza con mayúscula, pero no hay punto. O de repente no empieza con mayúscula, pero sí hay punto. Esas son alternativas. O ni fu ni fa, ni empieza con mayúscula o ni termina con un punto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le da la dependencia a la oración? Que empieza desde la mayúscula y termina con un punto. ¿Mejor, chicos? ¿Se los planteo en una oración? Sí, por favor. Ya, claro que sí. A ver. Veamos, veamos, veamos y analicemos. Todas las galletas que hicieron durante el fin de semana. Ahí estamos. Vean esta oración, chicos. Las niñas vendieron todas las galletas que hicieron durante el fin de semana. ¿Lo ve? Ahora mira, 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 mira. La oración, presta atención, por favor, porque vas a tener un modelo parecido. Bueno, esta oración es muy parecida al modelo que tienes ahí arriba. Desde la mayúscula, perdón, desde la mayúscula hasta el punto. Independencia sintáctica. Y mira que todo esto tiene un sentido completo. Que lo voy a hacer así. ¿No? Todo esto te expresa un sentido completo. ¿Ya? Ahora mira, ese sentido completo depende de este verbo. Porque si te pones a pensar, tú vas a decir, ¿quiénes vendieron? Las niñas. Ok. ¿Y qué vendieron las niñas? Las galletas que hicieron el fin de semana. Ahora, si tú observas y analizas el verbo hacer, hicieron, y date cuenta qué palabras te ayudan al sentido completo del verbo hacer. ¿Qué te está tratando de decir el verbo hacer? Te dice esto. Ellas hicieron durante el fin de semana. Ellas hicieron durante el fin de semana. Observa, mira, no está empezando con mayúscula. Ocasionalmente tiene un punto, ¿no ve? Pero no está empezando con mayúscula. Ellas hicieron durante el fin de semana. Pero ¿qué hicieron, chicos? ¿Qué han hecho? Las galletas. Y ahí está la conexión al otro sentido completo. Porque las galletas es, las niñas vendieron todas las galletas, ¿no ve? Las niñas vendieron todas las galletas. ¿Y qué hicieron? Hicieron las galletas durante el fin de semana. ¿Ahora sí se entiende mejor, muchachada? Esto es oración
Y estito, chicos, es proposición. Chicos, amigos. En cetáceo les hablo bien para que me atiendan. ¿Se entiende? Sí. No, sí, listo. Sí, pues, porque parece que están durmiendo, no sé qué tienen, chicos, pero ya pues, ya. Le sacan, por favor, una captura de pantalla, jóvenes, y me confirman con un listo. ¿Está claro, chicos? Me están asustando. Oigan, a ver, les voy a ser bien sincero con esto, ¿ya? Estamos en julio, muchachada, y la próxima semana ya va a ser agosto. Ahora, el problema va a radicar en lo siguiente, que estas unidades lo vamos a ver una vez más y luego es su examen. O sea, que si tú estás dejando de entenderlo todo en el último intento, no va a funcionar, estás jugando con fuego. Perdón por decirte así, así que desde de entrada deberías tomar los mejores recaudos, muchachada. Ya, por favor, que tómenlo como un bonito consejo. Nada más, muchachada. ¿De acuerdo? Así que si me están diciendo en automático, sí, se entiende, y al final nada, bueno, pues yo no voy a ser el culpable, muchachada. Usted, Dice una cosa, una dime. pregunta. ¿Eso quiere decir que la proposición está dentro de la oración siempre o hay también que puede estar afuera de la oración? No, siempre va a estar dentro de la oración la proposición. Por eso, mira, cuando te habla de las oraciones simples y compuestas, te dice esto. Oraciones simples no tiene proposiciones en su interior. Oraciones compuestas tiene proposiciones en su interior. Eso ahorita lo voy a escribir, pero siempre está dentro de. Es como un subconjunto de la oración, la proposición. ¿Ya? Sí, sí, licenciado, muchas gracias. A ti las gracias, estimada. Ya, chicos. Órale, pues. Vamos a ver ahora el último criterio. Según la cantidad de proposiciones. ¿Ya? Según la cantidad de proposiciones. Espera un ratito. Ahora sí. Vamos a tener oraciones simples u oraciones compuestas. Una oración es simple o se considera simple cuando, chicos, cuando no tienen proposiciones en su interior. Una oración es simple cuando no tienen proposiciones en su interior. ¿Ya? Repito una vez más, una oración es simple cuando no tiene proposiciones en su interior, muchachada. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, desde la mayúscula, que es lo que tenemos por aquí, vean. Desde la mayúscula hasta el punto, vamos a tener un solo verbo conjugado. Ahí está. En las oraciones simples, chicos. Ya desde la mayúscula hasta el punto hay un solo verbo conjugado. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque te puedes topar con oraciones con verbos compuestos. La oración no es compuesta. Ay, perdón. El verbo sí es compuesto. ¿Ya? La oración no es compuesta. Lo que es compuesto es el verbo. ¿De acuerdo? Eh, por ejemplo, les voy a explicar a qué se refiere esto. Ana come bananas. A ver, vean. 9. Ahí está. Ana come bananas. Versus Ana ha comido
bananas. Vean, ambas son oraciones simples, chicos, pero tienen verbos diferentes. O sea, bueno, un verbo simple y un verbo compuesto. Verbo, la oración es simple, pero el verbo es compuesto. Ahora también puedes tener una oración que dice, Ana estaba comiendo bananas. O en su defecto, Ana había estado ¿ya? Entonces, cuidado, te estés topando con oraciones así, o por hacerte pisar, digamos, el palito, digamos, ahí va a ser, digamos, el problema. ¿Ya? Por si acaso. Por si acaso. Porque, a ver, en este tipo de oraciones, cuando dicen Ana come bananas, come es el verbo, oración simple, ¿no ve? Desde la mayúscula hasta ay, falta el punto, pero ahí hay un solo verbo conjugado. Punto, listo. Come. Ahora, cuando dices Ana ha comido, tienes el verbo haber y el verbo comer, ¿no ve? Entonces, perdón, de la misma manera, ambos están trabajando como si fueran uno. Entonces, lo mismo, muchachada, ya tienes el ha comido. ¿Ya? Facilito y sencillo de entender. Después, Ana estaba comiendo bananas. Estaba comiendo. Verbo. ¿No ve? Tienes el verbo estar y el verbo comer, pero igual trabajan como si fuesen uno solo, chicos. Desde la mayúscula hasta el punto hay un solo verbo. ¿No ve? Es oración simple. Y en la última oración, Ana había estado comiendo bananas. Había estado comiendo, fíjense, hasta 3 verbos, chicos. Pero igual, desde la mayúscula hasta el punto tengo un solo verbo conjugado. ¿De acuerdo? Así es una oración simple. Desde la mayúscula hasta el punto, un solo verbo conjugado. ¿Se entiende, muchachada? ¿Vamos bien? Eso significa que no importa cuántos significados tenga, o sea, cuántas palabras diferentes tengan uno. Si están juntitos, vas a contar como un mismo verbo. Pero tienes que analizar, Melissa, porque no todo lo que brilla es oro. Aquí date cuenta, mira, he usado el mismo ejemplo para que te des cuenta que el verbo que más jala el sentido completo es el verbo comer. Mira, aquí tienes el verbo haber, pero el verbo haber no tiene mayor significado, ¿no ve? Lo que importa aquí es el verbo comer, comido. Lo mismo aquí, mira. Ana estaba comiendo. Aquí, mira, tienes al verbo estar y al verbo comer. Pero ¿cuál de los dos tiene mayor fuerza? ¿Ana estaba bananas? No. Ana estaba comiendo, comiendo tiene mayor fuerza. Y bananas, ahí está. ¿Te das cuenta? Ahora en la última oración te dice, Ana había estado comiendo, lo mismo. Tienes el verbo haber. Ay, perdón, esto debería estar aquí. Comiendo. Tienes el verbo haber, tienes el verbo estar y el verbo comer. Pero respecto a Ana y bananas, el que tiene mayor fuerza es comiendo. Así está. Mira, les voy a dar algunos ejemplos en los que no funciona esto. Y no porque estén juntos vamos a tenerlos. A ver, por el chat, ¿ya? Para no marearlos. Ana, a ver, fíjense. Tenía que comer bananas. El verbo comer. ¿No ve? Tenía que comer. El verbo comer es más importante.
Ahora, presta atención. Ana dijo que comerá bananas. En este caso, ya no es un solo verbo, porque tienes dos verbos. El verbo decir tiene su importancia y el verbo comer. Aquí el verbo tener no tiene pues esa importancia. ¿Acaso Ana tenía un gato? El verbo tener aquí, ¿acaso significa poseer? Ana posee un gato. Ana tiene un gato. No, no ve, ha cambiado. ¿Ya? Mejor, a ver, les explicaré esto para que salgamos de todas estas posibles dudas. Uy, Ruth se salió, pero ya voy a ver. Ya. Vean, por favor, muchachada. Esto se llama los famosos verbos compuestos. Y les voy a explicar cómo es que trabajan este tipo de verbos. Ya. Estos verbos compuestos se caracterizan porque tienen dos o más verbos, ¿ya? Tienen dos o más verbos. Normalmente vamos a decir el verbo sub 1 o el verbo 1, que lo vamos a poner ahí. Y aquí puede haber, chicos, palabras, puede haber de repente otros verbos y demás. Pero al final vamos a tener al verbo N. Verbo N. ¿Ya? Los verbos compuestos. El verbo número 1 y el último, el verbo N, sub N. O para que sea mucho más fácil para ti reconocer e identificar o discriminar estos, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Mira, el verbo que tienes más a la izquierda, chicos, el primer verbo que tengas va a ser conjugado. Este primer verbo va a estar conjugado. ¿Ya? El primer verbo va a estar conjugado. Y el último verbo que tengas hacia la derecha, el primero va a estar conjugado y el último va a estar en una forma no conjugada. O va a ser un no conjugado. El primer verbo va a estar conjugado y el último va a estar en una forma no conjugada. ¿Ya? El primero va a estar conjugado y el último en una forma no conjugada. ¿Estamos? Siempre, siempre, siempre. En esos casos, muchachada, todo esto va a trabajar como si fuese uno. Te voy a presentar ese ejemplo. Mira. Bueno, come uno solito, está conjugado. El primer verbo de la izquierda está conjugado. Yo, tú, has, él, a, ella, a. Nosotros hemos, vosotros habéis y ellos han. ¿No ve? Está conjugado. El primer verbo está conjugado. Yo estaba, tú estabas, él estaba, ella, Ana estaba. ¿No ve? Nosotros estábamos, vosotros estabais y ellos estaban. El primer verbo siempre está conjugado. Aquí lo mismo. Había. Yo había, tú habías, él había, nosotros habíamos, vosotros habíais, ellos habían, etcétera. Está conjugado. Y el último, el que tiene más fuerza, está en una forma no conjugada. Ahora mira aquí, mira aquí. Tenía está conjugado. Yo tenía, tú tenías, él tenía, ella tenía. Comer está en una forma no conjugada, el infinitivo. ¿No ve? Comer, comido, comiendo, digamos. Mientras que aquí, mira, dijo que comerá. Ambos están conjugados. Yo dije, tú dijiste, él dijo, ella dijo, nosotros dijimos y demás. Yo comeré, tú comerás, ella comerá bananas. Ahora sí se entiende, chicos. ¡Chicos! Sí, licenciado, muchas gracias. No, de nada, gracias más bien a ustedes, chicos. ¿Ya? Por si acaso. Ya.
Vamos entonces. Seguimos, ¿verdad? No, sáquenle una fotito a esto. No se los voy a hacer en vano, ¿no ve? Ahora sí, chicos. Fotito, fotito. Eso. Bien, Melissa. Sí, ¿qué es de los demás? Ya. Raúl. Ya sabes que si no participas, lo más seguro es que te voy a preguntar la próxima. Bien condicionados, ¿no? Ya, vamos entonces. Ahora aquí. En el lado de las oraciones compuestas. Observe. Las oraciones compuestas se las llama así, muchachada. ¿Por qué? Porque, ay, perdón, me falta definir. Aquí vamos a decir que tienen proposiciones en su interior. Ya. Entonces, las simples no tienen proposiciones en su interior. Las compuestas tienen proposiciones en su interior. Esto quiere decir, muchachada, que desde la letra inicial mayúscula hasta el punto, yo me voy a encontrar con un montón de verbos. Un verbo, dos verbos como mínimo. Pero nada impide que hayan 3, que hayan 4, que hayan 5, hasta n verbos conjugados. ¿De acuerdo? Nada impide que haya un montón de verbos chicos. Por eso son compuestas. Y ahí es donde nos va a complicar la vida. ¿Ya? Ahora, observen por favor, chicos. Dentro de las oraciones compuestas, yo tengo de 3 tipos. Entre las yuxtapuestas, las coordinadas y las subordinadas. Ahora, la diferencia entre ambas. La clave del éxito, chicos, es que ustedes puedan identificar al nexo. ¿Ya? Ahora te explico mejor. En el caso de las oraciones yuxtapuestas, chicos, el nexo es un signo de puntuación. Y lo voy a ir anotando. No, está bien. El nexo va a ser un signo de puntuación. El nexo es un signo de puntuación. ¿Eso qué quiere decir? Y presta atención. Que vas a tener, digamos, desde la mayúscula, presta atención por favor, hasta el punto. Y para que sea oración, tiene que haber un verbo, ¿no ven? Entonces va a haber un verbo. Para que sea oración compuesta, necesitamos nosotros por lo menos 2 verbos. Entonces nos vamos a jugar con 2 verbos. ¿De acuerdo? Recuerda que cada verbo tiene su sentido completo. Ah, ya, genial. Entonces, si cada verbo tiene su sentido completo, yo lo voy a dibujar aquí. Este verbo tiene su sentido completo. ¿Ya? Vamos con azul. Ahí estamos. Ese verbo tiene su sentido completo y este otro verbo también tiene su sentido completo. Lo que hace que estas oraciones, o bueno, que esta oración sea una oración compuesta por yuxtaposición o compuesta yuxtapuesta, chicos, es que justo aquí, justo aquí, en este espacio, muchachada, va a aparecer un signo de puntuación.
O sea que aquí puede aparecer una coma, dos puntos, punto y coma, digamos. ¿Ya? Por si acaso. Entonces eso es lo que puede aparecer en la oración. ¿Ya? Ahora te voy a dar un modelito que es el secreto, chicos, de todos los océanos. Vean, ¿cuál va a ser la estrategia para este tipo de oraciones? Es la siguiente. En primer lugar, lo que nosotros vamos a hacer es identificar nuestro primer lugar. Vean. Observen, por favor. Un segundito, un segundito. Ya. Ok. En primer lugar, lo que tienes que hacer, vean, lo que hemos hecho, ha sido encontrar verbos conjugados. ¿No ven? Lo primero que hicimos, chicos, ha sido encontrar verbos conjugados. Esperen que se quiera aclarar ahorita. Perdón, pensé que me estaban viendo. Yo feliz mirando la cámara. Ese es el primer lugar. El segundo lugar, hemos encontrado sentidos completos. Este es el procedimiento, lo que estamos haciendo, por si acaso. Primero hemos encontrado verbos conjugados, ¿no ve? Mayúscula, punto, verbos conjugados. Después sentido completo para después terminar con el nexo. Con el nexo. Ahí está, muchachada. Los 3 pasitos para encontrar. Primero que hemos hecho, hemos encontrado verbo. Después sentido completo. Y después el nexo. Y es lo que vamos a hacer aquí con algunas oraciones. ¿Se acuerdan que había una regla respecto al uso del punto y coma que decía separa pensamientos opuestos unidos por yuxtaposición, ¿no ve? Pensamientos opuestos unidos por yuxtaposición. Eso quiere decir esto. ¿Qué sé yo? Tito llegó, pensamientos opuestos. Lo contrario de llegar, ¿cuál es? Irse. Irse, exacto. Entonces, Carolina se fue. Eso es, pensamientos opuestos unidos por yuxtaposición. Otro ejemplo. Llegué muy tarde. Coma. No pude. No te vi. No, ya no. No te vi, simplemente. Ahí estamos. Ahora observen, muchachada. Nuestro primer paso es encontrar verbos conjugados. Después de eso debemos encontrar el sentido completo de cada oración. Y finalmente nos vamos a concentrar en el nexo. Estos son nuestros pasitos, chicos, los pasitos. Entonces, fíjense, desde la mayúscula hasta el punto, ¿qué tenemos? Una oración. Ok, verbos. Llegó y se fue. ¿A ver? Siempre desde la mayúscula hasta el punto, chicos. ¿Ya? Ahora, ¿qué palabras me ayudan al sentido completo del verbo llegar? Lo haremos con negrito, ¿ya? Así se va a ver más chulo. Más pintudo. Ya. Las palabras que me ayudan al sentido completo del verbo llegar es Tito llegó, nada más. Ahí tienes una proposición. Porque te está diciendo algo, ¿no ve? Esa es una proposición. Y del verbo irse, tendríamos que es Carolina se fue. Y se marchó. Ahí estamos. Ok. Ya. Ahora observen qué se ha quedado ahí afuera, muchachada.
el punto y coma. El signo de puntuación, ¿no ven? Entonces, por ese signo de puntuación, nosotros aquí tenemos una oración, muchachas, perdón, una oración compuesta por yuxtaposición. Ahora sí se entiende. ¿Vamos bien, chicos? Amigos. Sí, se entiende. No es difícil, es bien fácil, chicos. Ahora mire. Llegué muy tarde, no te vi. Verbos. El verbo llegar y el verbo ver. ¿Qué palabras te ayudan al sentido completo del verbo llegar? Llegué muy tarde. Ahí está. ¿Y qué palabras te ayudan al sentido completo del verbo ver? Ah, pues no te vi. Yo la vi. Y estaba en un bar. Ya. Ahí está. ¿Qué se ha quedado afuera, muchachada? La comita. Entonces, como la comita es un elemento enlace, es un nexo, entonces ahí ya tenemos una oración compuesta por yuxtaposición. ¿Ya? Oración compuesta por yuxtaposición. En el caso de las oraciones coordinadas, muchachada, en este tipo de oraciones, el nexo, esperen que copie esto. Ya. El nexo es una conjunción coordinante. El nexo es una conjunción coordinante. Imagino que te acuerdas, ¿no? Sobre las conjunciones coordinantes, las copulativas, disyuntivas, adversativas, ¿verdad? Espero que sí, porque si no estamos en problemas. Ya. Ah, mi cuello ya está. Desde la mayúscula, jóvenes, hasta el punto, ¿verdad? Desde la mayúscula hasta el punto. Recuerda que aquí teníamos verbos, ¿no? Para que sean oraciones. Que hay un verbo y aquí va a haber otro verbo. Ahora presta atención. El análisis es el mismo. Patrañas. Ahora sí. Ahí estamos. La forma de llegar a la respuesta, chicos, es el mismo. Primero encuentro verbos, después sentidos completos y finalmente nexos. Entonces, una vez desde la mayúscula hasta el punto haber encontrado los verbos, muchachada, ahora voy a encontrar los sentidos completos. El sentido completo de este primer verbo seguramente va a ser todo esto. De aquí hasta aquí, digamos. ¿Ya? Y el sentido completo de este otro verbo va a ser de aquí hasta aquí. Listo. Y ahora vean, ya he hallado verbos, he hallado sentidos completos. Ahora fíjense, lo que se quedó ahí afuera va a ser una conjunción coordinante. O sea que puede ser una copulativa, disyuntiva, adversativa, distributiva, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros vamos a poder encontrar una I, de repente una O, tal vez un pero, un sin embargo, o un es decir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cualquiera de esos dos casos.
Esas son las conjunciones coordinadas. A ver, oraciones de este tipo. Punto. Ok, chicos. Verbos, muchachada. ¿Cuáles son los verbos? ¿Corren y juegan? Excelente, muy bien. Corren. Y el otro verbo es juega. ¿No ve? Ahora ya saben, primero he encontrado verbos. Segundo paso que es encontrar sentidos completos. ¿No ve? Ahora, ¿cuáles son los sentidos completos del verbo correr? Van a ser estos. Los niños corren en el parque. Ese va a ser uno. ¿Ya? Después, el sentido completo del verbo jugar. ¿Cuál va a ser? ¿Juegan con sus amigos? Excelente. Juegan con sus amigos. Ahí está. Ahí. Ya. ¿Y qué se ha quedado allá afuera raleado, muchachada? La conjunción y. Por eso es una conjunción, o bueno, una oración compuesta coordinada. Porque la conjunción es coordinante. ¿De acuerdo? ¡Qué bonito se ve! Es el super resumen, muchachada. Hay que la pelen, los voy a colgar. Ya. Y en las subordinadas, muchachada, sucede algo bien particular o peculiar. El orden va a cambiar. Sigo encontrando primero los verbos conjugados, pero como segundo paso debo encontrar el nexo, para recién después a empezar por el sentido completo. ¿Ya? Eso es. En el caso de las subordinadas. Ahora sí. Aquí el nexo. Es una... El nexo puede ser aquí, chicos, una conjunción subordinante. Puede su defecto ser un relativo. ¿Ya? O en su defecto ser un relativo. Ahí estamos. Ok. Vean, chicos, en el caso de las subordinadas, la letra inicial mayúscula con que empieza y va a terminar con un punto. ¿Ya? Después, tengo que, fíjense, tengo el verbo conjugar. Ahora me interesa el nexo. Ay, no, perdón, me faltan verbos conjugados. Por acelerado, ¿no? Vean, aquí tengo esto. Verbo conjugado y verbo conjugado. ¿Ya? Verbos conjugados. Ya, una vez encontrado los verbos conjugados, ahora me concentro en el nexo. En el nexo, muchachada. Ahora vean. ¿Por qué el nexo?
Porque el nexo nos va a ayudar, nos va a decir con qué verbo vamos a empezar nuestro sentido completo. Ahora observa, el nexo puede estar aquí y en tal caso, digamos, el verbo de la derecha va a ser el menos importante. Vamos a empezar siempre por el verbo menos importante. ¿Y cómo vas a saber cuál es el verbo menos importante? Es por el nexo. ¿Ya? El nexo va a aparecer y el verbo de la derecha va a ser el menos importante. El nexo va a aparecer y el verbo de la derecha va a ser el menos importante. ¿De acuerdo? Ahora, una vez encontrado ahí el nexo, otra cosa, el nexo jamás va a estar ahí. O sea, sí o sí necesitamos un verbo a la derecha. La estructura subordinada, digamos. ¿De acuerdo? La estructura subordinada. Como aquí no hay verbo a la derecha, entonces no tiene sentido. Entonces aquí puede estar o bien aquí puede estar. Si estuviese aquí, muchachada, entonces yo empiezo con el verbo de la derecha, como nexo, el verbo de la derecha. Entonces, desde el nexo hacia el verbo de la derecha y las palabras que conforman dicho sentido completo. Ahí tienes la proposición o la subordinada. ¿Ya? Y ahora el sentido completo del otro verbo va a ser todo esto. Así se arma, muchachada. Ya. Nexo, conjunción subordinante o bien un relativo. ¿De acuerdo? A ver. Les voy a dar dos oraciones. Podemos decir... con una conjunción subordinante primero. Ya. Los árboles no tienen fruto porque vino la, qué sé yo, inundación. Inventando, ni siquiera sé si eso es un motivo. ¿Ya? Los árboles no tienen fruto porque vino la inundación. Ahí está, una oración. Y la otra oración puede ser esta. La casa que compraste debe muchos impuestos. La casa que compraste debe muchos impuestos. Punto. Ahora recuerda cuál era el orden. Primero los verbos, después el nexo. ¿No ve? Primero los verbos y después el nexo. ¿Qué verbos tienes aquí en los árboles? No tienen fruto porque vino la inundación. Verbos serían tienen. ¿Y el otro verbo cuál es, muchachada? ¿Vino? ¿De venir? El verbo venir, exacto. Vino. Ahora, para encontrar al nexo, el nexo normalmente es la palabra que no tiene un significado pleno. O sea, que su significado está por ahí más. ¿Ya? ¿Cuál de estas palabritas, chicos? ¿Dónde está el nexo? A ver. Cri, 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 cri. ¿La palabra por qué? Bien, exactamente, Melissa. La palabra ¿por qué? Entonces, una vez que encuentras al nexo, mira, esto es bonito. Una vez que encuentras al nexo, el nexo te va a decir que el verbo de la derecha es el menos importante. Ahí estamos. ¿Ya? Entonces empiezas por el sentido completo del verbo de la derecha. Desde el nexo, a veces una palabrita antes, pero normalmente va desde el nexo, chicos. ¿Ya? Desde el nexo, el verbo de la derecha y palabras que ayudan a su sentido completo. Vino la inundación. Ahí está. La proposición, chicos. Ay, no, no, azul nomás.
Y el otro sentido completo sería los árboles no tienen fruto porque vino la inundación. Así de facilito. Después, la casa que compraste debe muchos impuestos. A ver, pregunta para... vamos a irnos con... Querido no, Roger ya no se contestar. Raúl Chura. Querido Raúl. Estás ahí, sé que estás ahí. Por el chat, si no, Raúl. Dime los verbos de esta segunda oración. ¿Cuáles son los verbos de la segunda oración? ¿Compraste ya? Luego. Y debe. Muy bien, Raúl. Excelente, excelente. Ok, genial. Gracias, querido Raúl. Ahora pregunta para Idaira, Fernanda. Sí, Lice. Idaira, ¿cuál es el nexo? ¿Qué? ¿Qué? Exacto, facilito. Ahora vean, chicos, por favor, vean. Porque luego les voy a dejar una práctica con 114 oraciones. Eche. Antes que lo olvide. Ya. Entonces ubican al nexo. El nexo te va a decir que el verbo de la derecha es el menos importante. ¿Ya? Y la proposición empieza normalmente desde el nexo. La proposición empieza desde el nexo y se va hacia la derecha. Nunca va a invadir a otro verbo. Siempre va a ser casi el verbo de la derecha. Si tienes, por ejemplo, el otro verbo al lado, entonces no hay ningún problema. ¿Ves? Ahí nomás te queda. Tú compraste la casa. Ese es el sentido completo de la proposición o del verbo subordinado, chicos. ¿De acuerdo? Y mira que tienes aquí un sentido completo. Dirías de esta manera. La casa debe muchos impuestos. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, esa es la proposición y la oración principal, chicos. Eso es según la cantidad de proposiciones. No es difícil, ¿verdad? ¿O sí es? Ya. Le sacan, por favor, una captura de pantalla, jóvenes, señoritas chiocas. Licenciado, Dime, estimada. tengo una consulta. No necesariamente el nexo tiene que estar entre el medio de la oración, ¿no? Porque en el último caso lo encontramos al principio y estaba al lado de dos verbos. Ajá, Ay, exactamente. entonces no es necesario que esté al centro siempre, sino puede estar al inicio. Exacto. Como les explica aquí, ¿no ve? El nexo puede estar aquí, en medio de los dos verbos, o puede estar aquí. Y si estuviese aquí, la proposición, chicos, como en la última oración, empieza desde el nexo y agarra al verbo de la derecha. Nunca va a agarrar a dos verbos, muchachada, ¿ya? Lo que nunca va a estar en el nexo, nunca el nexo va a estar aquí. Siempre necesita de un verbo que esté a la derecha el nexo. Imposible, chicos, que se dé esa figura. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Lice. A ti las gracias, más bien. Ya le sacaron captura de pantalla, muchachada. Chiocos. Eso, muy bien. Ya. Si siguen esos pasitos, les apuesto que va a ser bien facilito, chicos. No va a ser algo que los pueda complicar o demás, ¿ya?
Va a ser bien, bien, bien sencillísimo. Así que no se olviden aplicar todos esos casos. Y a ver. Pondré esto ya. Ay, perdón. Ya está en la plataforma, chicos, su práctica. Lo único que tienen que hacer es lo último que hemos hecho. Identificar verbos, sentidos completos, nexos y ver qué tipo de oraciones. Si es una oración compuesta por yuxtaposición, compuesta coordinada o compuesta subordinada. ¿Ya? Esa es la idea, queridos amigos. ¿Me confirman, chicos? Ya. Ya. Excelente. Ya, chicos. Entonces, eso es todo respecto a esta unidad. Nos veríamos la próxima clase. Por favor, denme hasta mañana. Si yo creo que vamos a pasar clases el sábado o tal vez el domingo. Sí, la próxima semana vamos a tener un intensivo juntamente con la palabra de biología, o sea que vamos a tener, digamos, un sábado y un domingo que nos vamos a ver, ¿ya? De su primer parcial. De acuerdo, chicos, chicos. Ya, chicos. Ay. Dice, Dime, María Fernanda. es sobre las bueno, es sobre las clases que tal vez pasemos el sábado. Es que, bueno, no sé qué opinan mis compañeros, pero nosotros pasamos biología los sábados en la noche y hay talleres igual en la tarde y mañana. Ya. Entonces, ¿qué pasan los viernes? ¿Por qué pasan biología en la noche? Ah, claro, pasan con Billy. Porque Billy no puede. Ajá. Exacto. Y este sábado por lo menos vamos a pasar hasta tarde. Ya. ¿Qué día entonces tienen libre? Los viernes no pasan clases. No, Claro, porque lo que tenía que ser viernes ahora es sábado, ¿no ves? Ya. Si no puede ser, no, es mañana tengo ensayo, así que imposible. Ya, si no es este fin de semana, muchachada, porque tampoco los quiero saturar, no tendría sentido, ¿no? O sea, ¿qué provecho tendríamos? Estaríamos pasando el próximo. Gracias, Ruth. Sí, me acordé del asunto de Bill. Si no es este 23, entonces va a ser el 30. ¿Ya? Y con eso vamos a estar saldados y cumplido el contenido. La próxima semana avanzamos el párrafo, chicos. Así que no se falten, estén tempranito. Es bien bonito. Yo les voy a hacer que les guste. ¿Ya? Me gusta dar